La palabra del día de hoy es eisegesis. Y de acuerdo con la definición en el video Seminario de Predicación Bíblica, es hacer que la Biblia diga lo que no dijo. Y me llama la atención que es el modelo que muchos predicadores modernos en el día de hoy pues están usando. Y vamos a tener un ejemplo vivo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 27, dice que Judas fue, 27.3 dice que Judas fue y se presentó donde los sacerdotes, luego de haberse dado cuenta de que había entregado sangre inocente, fue, les tiró las monedas de plata. Luego entonces fue y se ahorcó. Yo pudiera tomar ese versículo, mover la gente a sentimiento diciendo, cometiste un error y lo que queda para ti es esto. Y luego usar para reforzar eso el texto que dice en Hechos capítulo 1 que con el fruto de tu iniquidad compra un espacio y allí ahórcate como Judas lo hizo. Y podría utilizar el verso que Cristo utilizó diciendo, ve tú y haz lo mismo. Sencillamente, usando textos de la Biblia, es muy posible que yo ponga la Biblia a decir lo que no dijo. Entonces, ¿cuántos males, cuántas situaciones, cuántas malas interpretaciones, cuánta gente con temor a Dios por el uso incorrecto de la predicación y de la interpretación bíblica cuando yo pongo a la Biblia a decir lo que no dijo? Sujei, adelante. Un ejemplo de eso pudiera ser Marcial. Por ejemplo, mi papá le gusta mucho Casa Guinea. Entonces, cuando yo lo enfrenté con relación a eso, él lo que me abordó fue el texto que dice, no recuerdo la cita, donde el Señor está hablando con Pedro y le dice, Pedro, mata y come. Pudiera utilizarse eso como un ejemplo vivo de eso. O sea, que la gente no lee el contexto completo del cual se está hablando en ese texto, que no es que vaya a matar animal y coma, y pudiera malinterpretarse de esa manera, porque él lo usó en una defensa, al decir que la Biblia dice que mata y come, cuando realmente no era ese el significado de lo que quería decir Claro, el precisamente, texto. precisamente eso es a lo que nos referimos. Si tú vas en Hechos capítulo 10, que es donde está ese verso que tú mencionaste, y lees exclusivamente el versículo 28, toda la visión ocurre antes de eso. Pero lo que Dios quería decirle a Pedro está en el versículo 28 y la gente lo ignora. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán, voy para allá, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, la función de la visión se completa en el versículo 28 y nadie habla de ese versículo. Sencillamente se quedan en la visión. eh, y Pedro, porque si tú recuerdas la palabra de Pedro es, en la nueva versión internacional aparece la palabra inmundo. Y también aquí en la 60. Según tú ves, Pedro contestó, Señor, yo nada inmundo he comido nunca en mi vida. O sea, eso es una afirmación de que no se debe hacer. Y entonces el mata y come es explicado con el versículo 28, donde se dice que Dios le dijo, Dios me ha mostrado, la parte final dice, que no llame común o inmundo a ningún hombre, que era de lo que se trataba la visión. Pero
Eso es una eisegesis. Agarrar un texto, sacarlo de su contexto y dar una aplicación errónea de lo que el texto dice. O sea, lo que presentan nuestros hermanos es que existía eso, sí, vamos a darle el crédito a los adventistas, eso existía, la clasificación entre animales puros e inmundos, pero después de la muerte de Cristo, Dios abolió eso y ya usted puede matar y comer lo que le dé su gana. Eso es una eisegesis. Así que um, si usted nota, el día aparece en rojo, eso es una acción que usted debe evitar hacer en nuestro sistema de trabajo que estamos llevando. Entonces, ya es tiempo de pasar a la parte central, y la va a tener nuestro hermano Víctor Campuzano, quien tiene el privilegio de la predicación de la palabra de Dios hoy. Bueno, Dios les guarde. Buen día y bendición. Que el Señor pueda guiarles en este día y que su palabra sea la que reine en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Eres Dios todopoderoso. Te estamos agradeciendo, Señor, por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra. Que al estudiar, Señor, tu palabra, sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 5. Si bien vamos a estudiar el libro de Hechos, capítulo 3, quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 5, y allí pues veamos una expresión que hay allí que es lo mismo que hace Pedro. Jesucristo dijo en Juan 13, 15 en adelante, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y uno de los ejemplos de sanidad que es muy parecido, o lo que pasa después de la sanidad, que es muy parecido a lo que hizo Pedro con este señor que se expresa en el capítulo 3 de Hechos, es el ejemplo que Cristo le dio al momento de sanar a la hija de Jairo. Y allí dice en Marcos 5, versículos 41 y 42, y tomando de la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. En ocasión de la sanidad, si vamos al libro de Hechos, vayamos ahora al libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a encontrar que hay una curación. Y esta curación es algo interesante porque es justamente después de ser bautizados con el Espíritu Santo, justamente después de haber recibido esa porción gloriosa del Espíritu Santo, es que pasa justamente esto. Recordemos un poco a Pedro. Pedro era un tipo impulsivo, Pedro era un tipo dado a hablar, Pedro era un tipo que siempre estaba en la delantera. Pedro era un tipo que fue de los primeros que el Señor Jesús pues pudo conquistar su corazón. Pedro era un siervo que amaba la obra, pero que esa energía no sabía distribuirla de manera correcta. En ocasión de la aprehensión de Jesús, quien desenvainó la espada y casi le corta la cabeza a Malco fue Pedro. Y Jesús entonces le reprende y le dice, no, así no ve. Y entonces vemos justamente a este Pedro impulsivo, un Pedro que dijo que no iba a negar a Jesús, un Pedro que vimos que el tipo se mantuvo por ahí dando vuelta y descubrió que su accionar, él había estado tanto tiempo con Jesús que hasta se parecía a él y así la gente lo clasificaba, pero descubrió que su accionar todavía necesitaba
una transformación. Y ciertamente el Espíritu Santo se encargó de transformar a ese Pedro que nosotros necesitábamos. El día de hoy yo he titulado básicamente este tema como sanidad a través de Jesucristo, ¿bien? O la sanidad en Jesús. La idea general es que somos sanos en el nombre de Jesús. Y Pedro reconoció que él era solo un instrumento. Este episodio habla acerca del reconocimiento de Pedro, acerca del poder que tiene Jesucristo para restaurar corazones. Y es parte del inicio del sermón que Pedro dio al pueblo para entonces poder darse lo que luego se da, que es la conversión hasta de 4,000 o 5,000. Tengo que confirmar cuánto dice justamente el texto. Lo cierto es que si vemos a Pedro en este episodio, vamos a ver a un Pedro transformado, porque Pedro se deja utilizar. Ya él reconoce que no es él, sino que es el Espíritu a través de él quien hace las cosas. Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 3, sí, dice este libro, en el verso 1 en adelante: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pedro toma este ejemplo de declarar la palabra para que esta persona pueda levantarse, tal cual tomó el ejemplo que hizo Jesucristo declarando la palabra para que aquella niña pudiera levantarse. Y no se queda solamente en declarar la palabra, sino que a su vez extiende su mano y le ayuda a levantarse. ¿Qué lección yo he aprendido acerca de este texto? Y hace mucho tiempo que entiendo debe ser parte del accionar de los cristianos. Nosotros como cristianos que declaramos que Jesús es quien ofrece la sanidad y quien restaura los corazones, muchas veces nos quedamos solamente con la palabra. En el nombre de Jesús tú puedes ser sano, pero muy pocas veces accionamos para ayudar a que esa persona llegue a encontrar la sanidad. Fíjate que Pedro está haciendo lo mismo que Jesucristo hizo, que declara la palabra para que sea sana y a su vez le toma de la mano para ayudarle a parar. Mucho de lo que nosotros hacemos día a día tiene que ver con nuestra intención, con nuestro accionar. Hay gente con la que nosotros nos hemos topado que más que se le diga una palabra, que la palabra tiene poder cuando va en el nombre de Jesucristo, también necesita ver que se le extienda la mano. Y extenderle la mano a alguien no implica necesariamente que tú le vayas a dar un aporte económico. Es que tú estés presente cuando esa persona necesita un apoyo para poder levantarse. Es una de las enseñanzas que me llevo más grande de este estudio, de este capítulo, en esta primera parte. Este capítulo se divide en dos partes. Pero de esta primera parte es una de las enseñanzas más claras que me llevo. Y es justamente cuando usted ayude a alguien, ¿no? Cuando usted pretenda ayudar a alguien, no solamente le lleve la palabra, porque la palabra es muy buena y la palabra tiene el poder de transformar,
Si está dentro de su alcance, extienda la mano para que esa persona pueda levantarse. Eso no implica que donde quiera que tú vayas, tú vas a estar extendiendo la mano a todo el mundo, porque fíjense que este hombre vino con la necesidad. Este hombre le dio el derecho a Pedro. Este hombre estaba ahí pidiendo. Y Pedro le dijo, míranos. Y él actuó y miró. Y obviamente, él está esperando recibir algo porque era lo usual, básicamente. Pero este hombre le dio el derecho a Pedro. Y Pedro entonces tomó ese derecho, vamos a decir, ese derecho legal espiritual que le pudo dar Pedro en ese momento. Tomó ese derecho y actuó conforme al derecho que este hombre le dio. Este Pedro, que, que Jesucristo cambió y transformó, es el mismo Pedro que fue transformado de una forma tal que el Espíritu utilizó para que a través de su sombra la gente pudiera sanar. Si vamos al libro de Hechos, vayamos al capítulo 5 del libro de Hechos. En Hechos 5, no me corresponde todavía el 5, pero quiero tomarlo como referencia. En Hechos 5, básicamente, vemos muchas señales, Hechos 5, 12 hasta el 15. Vemos muchas señales justamente que se hacían. Y en el verso 15 justamente dice que, bueno, 14 y 15, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y ciertamente, la fe de esta primera, estamos en los inicios de la iglesia. Y realmente la iglesia comenzó con esa transformación que era necesaria para los judíos. Recuerden que Pedro, vamos a decirlo así, fue comisionado a trabajar con los judíos, y entonces Pablo, una vez es transformado, es comisionado para trabajar con los gentiles. Y de hecho, Pedro no estaba limitado necesariamente a los judíos, pero su misión principal era trabajar con los judíos. ¿Y por qué digo que no estaba limitado? Recordando justamente el episodio que hablábamos hace un momento. Pedro es invitado por el Espíritu Santo para ir a la casa de este jefe, Simón, ¿no? Que era un gentil, o sea, y Pedro es invitado y es confrontado con el Espíritu, o sea, por el Espíritu mismo, al decirle, a declararle, mira, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y justamente hablando en el contexto de que Cristo estaba trabajando a través de su Espíritu Santo en toda la comunidad de ese tiempo. Entonces, la primera parte de este capítulo me quedo con la enseñanza clara de que cuando somos transformados por el Espíritu Santo, tenemos el poder para poder declarar una palabra y asistir a una persona. Pero esa palabra que podemos declarar, no la declaramos con el orgullo de que sí tenemos el poder y yo declaro como algunos amigos, ¿no? Decir que yo declaro en el nombre de Jesús que puede ser sano. Yo no lo vería de esa parte o por esa línea, pero más que nada, cuando declaramos una palabra, lo que estamos conscientes y seguros es de que el Espíritu a través de la palabra puede ayudar a esa persona a levantarse. Pero más que simplemente expresar la palabra, la motivación esta mañana es para ver que el mismo ejemplo que Jesucristo le dio a Pedro, que cuando Jesús ayudó a la hija de Jairo y la sostuvo por la mano y entonces pudo sanarle. Este mismo ejemplo Pedro da cuando le dice, míranos, declara la palabra para que este hombre sea sano y le extiende la mano para ayudarle a levantar. Esta es la primera enseñanza que me queda de este capítulo, que está dividido básicamente en dos. Entonces, nuestra segunda enseñanza va muy en la línea acerca de lo que Cristo puede hacer. Fíjense que Pedro, y de hecho el versículo 11 del capítulo 3 del libro de los Hechos, es como que una continuación a esta parte, a la primera parte que vimos. Dice el versículo 11, y teniendo
asidos, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Antes de estos versos, nosotros vamos a encontrar, si seguimos leyendo justamente, que una vez Pedro le toma de la mano, le ayuda a este hombre, sus pies son afirmados y sus tobillos. Este hombre saltando, bien, lo que hizo básicamente fue seguirles, ir donde ellos estaban, ir con ellos, adorando y alabando al Señor. La impresión especial que tiene esta última porción de esa primera parte es que todo el pueblo vio a este hombre andar y alabar a Dios. Y como decíamos en días pasados, no hay mejor testimonio. De hecho, creo que Marcial en un momento comentaba, no hay mejor testimonio que la gente vea tu vida transformada. No hay que hablar mucho. El endemoniado gadareno no tuvo que decir muchas palabras en Decápolis, porque estaba azotando tanto a la ciudad. O sea, era un grupo de ciudades, vamos a decir, de pueblos pequeños, y este hombre había azotado con todo eso. Y cuando la gente vio la forma como Jesús transformó a este hombre, Jesucristo mismo le dice, mira, vete a los tuyos, ¿verdad? Y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Este hombre no tenía que hablar mucho. Este cojo no tenía que hablar mucho. Porque cuando Dios nos utiliza como un instrumento o cuando Dios hace una obra especial en nuestras vidas y la gente conoce nuestra condición y que una vez somos transformados, comenzamos a dar frutos distintos y comenzamos a alabar y adorar a Dios, no hay que hablar mucho. Y eso me trae a la mente, antes de continuar con la segunda parte, me trae a la mente, yo entré al liceo César Nicolás Penson en Atomayor, 2001. Yo recuerdo que un primo, señores, yo era meritorio durante todo mi tiempo, desde tercero de bachillerato, tercero de básica hasta octavo, en la escuela Juan Pablo Duarte, que estudié en Atomayor, yo fui meritorio todo el tiempo. Muchacho javaíto, hijo de profesores, criado por la tía que le enseñaban de todo. No tenía ese privilegio. Yo siempre fui flaco y fui la chu, como dicen, ¿no? Pero este muchachito javaíto, que era un brain, como dicen, era meritorio, hasta el octavo curso que encuentra a una contrincante muy fuerte, y obviamente como es mujer, tiene cierto poder por encima del varón. En octavo comenzó la relación a romperse, o sea, la relación de meritorio a romperse. Pues yo tengo un primo que me dice, cuando tú entras al liceo, te va a desacatar. Y literal, bueno, entré al liceo, yo decía que no, porque yo tenía una muy buena formación escolar en el sentido de que yo estaba enfocado en lo que yo debía hacer. Pero yo decía que no, varón, pero cuando entré al liceo que comencé a ver todas las cosas del mundo y comencé a ver que estas muchachitas andaban, o sea, yo jovencito obviamente, que estas muchachitas andaban con falditas cortas, que te hacían ojos bonitos, ¿qué tú te vas a concentrar en clase? Al final de cuentas, yo no me concentré en clase y obviamente comencé a juntarme con personas que no eran muy agradables. Yo nunca, gracias a Dios, nunca usé drogas, yo nunca anduve armado en el liceo, pero andaba con gente que sí lo hacía. Y obviamente la gente regularmente te tacha cuando tú andas con una persona que no necesariamente muestra un buen testimonio. La gente dice, ese tiene que ser igualito. Y bueno, pues me tachaban y obviamente yo no andaba armado, no usaba drogas, no bebía, porque también tenía como cierto temor a mi abuelo, que era mano dura, pero sí me comportaba de manera extraña en el liceo. Y qué interesante, y cuento esto, porque una vez yo conozco al Señor, yo con 17 años, bueno, ya básicamente con 16 años, yo entré al liceo con 13 casi 14. Y yo entré al liceo y fueron más o menos unos 3 años dando bandazo. Bandazo al nivel tal que yo recuerdo un profesor adventista que daba clase en el liceo. Nosotros le decíamos Calamargo, porque justamente era la forma así, flaquito, cabeza grande. Y Calamargo me dice un día,
Víctor tiene que salir del aula. Y yo recuerdo que en ese momento estaban repartiendo, todavía en ese tiempo, se repartía la lechita en el liceo. Daban la lechita y el bicochito, ¿no? Y yo recuerdo que yo le dije, va a salir usted, y agarré esa lechita, varón. Yo estaba detrás y se la tiré, pum, a la pizarra. Cuando eso explotó en la pizarra, lo bañó, ¿no? Y eso era básicamente, digamos, mi accionar. Yo era freco, por así decirlo, era rebelde, pero nunca, gracias a Dios, utilicé ni drogas, ni armas, ni nada por el estilo. Cuento esto porque una vez yo conozco al Señor, una maestra, le decíamos la tortuguita. La tortuguita me dice, mira, es verdad que el Señor transforma a la gente, porque verte a ti cambiado, tranquilo, sereno, solamente el Señor hace ese milagro. Y entonces traspolo esto porque digo, ya ellas conocía de primera mano que yo no era buena cosa en cuanto a comportamiento. Ya conocía que yo no era buena cosa quizás en cuanto a comportamiento, ¿bien? Pero lo interesante de todo es que cuando esta señora me dice a mí, es verdad que el Señor transforma, es como que una confirmación de que Dios estaba obrando en mi vida. Y yo no tenía que decir muchas cosas ya, yo no tenía que predicar quizás con muchas palabras, porque ya la gente conocía mi testimonio anterior y veía cómo Dios me había transformado. Cuando nosotros ayudamos a que alguien pueda levantarse, nosotros estamos contribuyendo a que esa persona pueda servir de testimonio para otros del poder que Cristo tiene para transformar a la gente. Entonces, la segunda etapa de este capítulo habla acerca del testimonio de Pedro diciéndole, miren, ustedes están asombrados por esto. Sin embargo, esto no es poder mío, no es poder de hombre. Es el poder de aquel que ustedes conocen, que sus padres básicamente conocen y que fue básicamente rechazado por ustedes. Y Pedro entonces comienza literalmente, en buena lid, Pedro comienza a darle su boche cristiano. Vamos leyendo entonces desde el verso 12, dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que Pedro hace un llamado especial a esta gente y comienza a bombardearlo y le dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo. Pedro está apelando a que, ok, por ignorancia, por no conocer, por estar cegados, ustedes rechazaron a Jesús, pero hoy les estoy diciendo, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Como instrumentos de Dios, nosotros somos llamados a contar a la gente las bondades que Dios ha hecho, pero más que nada a insistir en arrepentirse y convertirse, a dejar que el Espíritu haga la obra de conversión que nosotros necesitamos.
Y esa obra de conversión que nosotros necesitamos hoy en día solamente puede llegar cuando la gente está dispuesta a entregar su corazón a la influencia del Espíritu Santo. Estamos llamados nosotros hoy en día a llevar ese mensaje que permita a la gente conocer a Dios para que vengan tiempos de refrigerio para su vida. Hay una sequía importante de la palabra y Dios nos está llamando en esta mañana para que nosotros hagamos uso de la palabra con los consejos que estamos aprendiendo de nuestro encargado espiritual y que pongamos en práctica el reconocer primero que Dios es Dios y que cualquier cosa que nosotros hagamos no viene porque nosotros estamos más pegados con Jesucristo que otra gente. Viene porque Jesucristo es el único que tiene poder a través de la fe de restaurar los corazones de cualquier persona. Que Dios nos utilice como instrumento y que en esta mañana nos quedemos con la enseñanza. Primero, de que al ayudar a alguien no nos quedemos simplemente con expresar la palabra. Y segundo, que cuando ayudemos no creamos que somos nosotros, sino que en todo momento reconozcamos que es Jesucristo el que tiene el poder para transformar los corazones. Y por último, que insistamos a las personas en que deben arrepentirse y ser convertidas. Y esa conversión nosotros sabemos justamente que no lo hace el ser humano, no es quien dispone, el ser humano no es quien dispone la conversión, sino que lo hace solamente la influencia del Espíritu Santo. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor y misericordia. Rogamos tu manifestación gloriosa y tu bendición en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos enseñas que podemos ayudar a otros, podemos expresar una palabra de bendición, pero siempre que esté, oh Señor, de nuestra parte, poder ayudarle, sostenerle para que se levanten. Y siempre que nos den el derecho, Señor, podamos hacerlo. Que, oh Señor, también nos enseñes que cualquier cosa que pueda hacerse a través de nosotros, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, sino que solamente por la influencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el único que tiene el poder para sanar y restaurar corazones es Jesucristo. Gracias, Dios, por tu bendición. Dirígenos durante todo este día, en el nombre de Jesús. Amén.